Estábamos hablando ayer del, digamos, problema de las pensiones, para darle un calificativo. Y efectivamente decía que sería interesante buscar un diálogo nacional, un examen exhaustivo, pero muy objetivo y de veras, muy racional de la situación, sin afectar la estructura jurídica del país, o si es necesario afectarla, pues haciendo cambios constitucionales, pero que esos juegos casi pirotécnicos con respecto a si quitan una cosa y ponen otra y cometen errores garrafales, como fue ese error de revivir una pensión, una fórmula jurídica que había sido eliminada por la ley Marco en la administración de Rafael Ángel Calderón Fournier, y que ya se había institucionalizado. Y sin embargo, ahora hay que estudiar la forma de un veto parcial del Poder Ejecutivo, o de un cambio racional a nivel de Asamblea Legislativa. Me parece a mí que falta un poquito de pensamiento tranquilo, moderado de las cosas, de un análisis de fondo exhaustivo, de cuáles, claro, de acuerdo con los problemas financieros del país, bien económicos, ¿no? Y ajustar las cosas de manera que sea lógica y no afectar fundamentalmente la estructura jurídica. ¿Por qué? Pues porque desde que crearon la Sala Constitucional, todas esas cosas van a consulta de la Sala, y si lesionan un artículo de la Constitución, pues destruyen todo el esfuerzo, porque así es. Entonces el análisis debe ser de fondo a nivel de corte, a nivel de constitución, a nivel de todo, para lograr un acuerdo nacional sobre los cambios que hay que hacer, ¿verdad? Y me pareció... ¿sí? Yo diría que hay que ir a una ley marco de pensiones nacional, sí, con transitorios, ajá, que incluya entonces las situaciones específicas reguladas para que no se perjudiquen muchos derechos adquiridos y eso, pero ya ir corrigiendo eso con una ley que ya opere para el futuro. Porque me parece que eso, si no se arregla así, no se va a arreglar. No se va a arreglar. Y ese proyecto, que lo hablé con un abogado muy connotado, que fue diputado inclusive, no voy a citar nombres porque no vale la pena, de la parte de los impuestos, de hacerlo vía impuestos. Pareciera que no funciona tampoco. Según me dio una serie de argumentos, dice, suena muy bien, pero no funciona por esto y esto, y me dio una serie de argumentos ahí, pues por lo menos... Pero acuérdate que en esa materia lo más probable es que cualquier solución que se proponga encuentre objetores. Ah, sí, en el ámbito claro. jurídico. Sí, claro. Claro, es así. Claro. Así es. La sociedad está acostumbrada a vivir con eso. Sí, no, ahora... Y hay gente que vive de la objeción. Sí, bueno, pero bueno. tal vez el tema No son nada objetivos. esa racionalidad de la que vos hablas, que se requiere para enfocar el problema, está siendo exigida por todos los problemas del país. Claro. Porque cuando ves, por ejemplo, la cuestión de la infraestructura, que es un tema que está en discusión incluso en Estados Unidos, donde el deterioro de la infraestructura es galopante, pues bueno, igual, ahí volvemos al punto, ¿dónde está el ámbito en el cual esa racionalidad se puede alcanzar si hay voluntad? En el ámbito político. Todo lo demás sobra, porque no me acuerdo cuál era tenía el nombre ahora en la mente, pero se me fue,
filósofo francés mediano que decía que ninguna revolución se hace en un picnic. Pueden planearse. No, claro. Lo que pasa es que pueden planearse en un picnic. Cuando a veces las planean en un campo golf. Sí, claro. Sentaditos en un carrito. Claro, lo que pasa es que depende. Las contrarrevoluciones, sobre todo. En América Latina le llaman revolución a los golpes de Estado también, sí, entonces claro. Ahí estamos enredados. Pero digamos que lo que está en el tapete es la cuestión de si el régimen constitucional que nos rige funciona. Porque la Constitución no existe. Esa es la pregunta no existe, del $1.000.000. No es un problema religioso, la Constitución existe, es intocable, no. Es como el cuento de los libros religiosos, no es así. Las constituciones existen porque hay una conmoción de algún tipo, no necesariamente una matazón, como dirían algunos, una conmoción que obliga a sentarse y a discutir un nuevo marco constitucional. Lo que pasa es que si ese marco constitucional se discute en condiciones en que hay un sector de la sociedad que domina a golpes, y a golpes económicos también que existen, entonces no se llega a ninguna parte porque esa constitución va a ser injusta, y ese es todo el problema. Sí, caso de Venezuela, ¿verdad? ¿Ah? Típico. Sí, no sé. Porque, sí, ¿cómo no? Vos sos el que sabés más de eso. No hay separación de poderes. No hay separación de poderes. Entonces, sí, claro, no hay constitución. No, pero ya hoy te fuiste a Venezuela y eso no es el problema de Costa Rica. No, pero lo hice como ejemplo. No, pero sí. Es que es muy curioso eso. Somos dogmáticos al hablar de las falencias constitucionales de aquí, allá y allá, hasta de Kazajstán, si es del caso. Pero tenemos un herpes constitucional en Costa Rica y no entramos porque nos divertimos hablando de Argentina, de Venezuela, de razón, Siria. Pero no es por divertirse hablando de otras cosas. Yo lo puse como ejemplo de lo que puede pasar, porque hemos hablado de que quizá desde don Alberto Cañas, el otro día lo dijo Vladimir, que a veces se requiere un periodo de mano fuerte que ajuste las cosas. Bueno, no sé hasta dónde, porque uno dice mano fuerte, ¿hasta dónde va a llegar? Beto Cañas decía, un periodo, sí, claro. ¿Quién lo determina? Si ya una vez que entró la mano fuerte, se queda. ¿Y quién decide de quién es esa mano fuerte? Sí. ¿A quién se le da el garrote? Si la mano fuerte es la derecha o la izquierda. Sí, es dificilísimo. A mí me produce una gran curiosidad, ya no opino sobre el punto porque me parece grotesco que lo planteen. Hay un grupo en el seno del Partido de Liberación Nacional que habla de convocar a una constituyente para remediar todo. Pero, perdón, me la convocan ahora y nos lleva el diablo. Sí, claro, en este momento, claro. A mí, no es así ahora. Claro, si se negocian modificaciones constitucionales específicas, digamos, eso está bien, para eso existe la potestad constitucional de la Asamblea Legislativa, la tiene. Sí, de reformar. La puede reformar. Claro. Veamos el caso de Panamá. En Panamá, hace unos años, poco se supo en Costa Rica porque los periódicos costarricenses, la prensa costarricense no le dio importancia, pero fue un esfuerzo en el que estuvieron involucrados muchos costarricenses. Se llegó a la abolición del ejército. El primer intento se hizo con un referéndum, pero como los políticos en Panamá son tan beocios como los de Costa Rica y de cualquier otro país, aprovecharon que ahí iba la consulta de si se prohibía el ejército y metieron en una sola pregunta 51 preguntas. Entonces, claro, el pueblo panameño no era tan estúpido y votó en contra. Sí, claro. Pero entonces se hizo el procedimiento normal para reformar la Constitución y en un periodo relativamente corto se logró, y en este momento Panamá tiene una cláusula constitucional prácticamente idéntica a la de Costa Rica. Oscar tuvo mucho que ver en eso. No, por eso te digo. Yo lo supe. Fue un trabajo que lo inició siendo todavía presidente
a Oscar Arias cuando le puso a Endara como condición para reconocerle su gobierno, que nadie lo quería reconocer porque lo habían puesto los gringos, que le aceptara a un grupo encabezado por la Fundación Arias, llevar a cabo esa campaña. Y así fue como se inició, pero en todo caso incluso hubo una mezquindad muy grande de la prensa costarricense para ver eso, porque era un trabajo que se estaba haciendo desde Costa Rica principalmente. El punto es que llegó el momento en que se dio por perdida el intento porque aquel referéndum falló. ¿Por qué? Porque metieron, por ejemplo, había en una sola pregunta había una reforma de la Contraloría General de la República, para decir algo. Entonces, así, los políticos siempre tienden a hacer trampa porque creen que el pueblo es estúpido. Y a veces los políticos son más estúpidos que el pueblo. Digamos que bastaría con hacerle un examen del IQ a las asambleas legislativas de América Latina para... Pero el problema es que sí existen mecanismos razonables para modificar la Constitución, pero en Costa Rica no tienen efecto porque sencillamente el sistema legislativo está manejado por gente muy incapaz. Punto. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, la sesión parlamentaria está dedicada a conocer proyectos de reforma constitucional. Todos los miércoles. Es decir, ya está establecido en agenda de trabajo en la Asamblea Legislativa conocer proyectos para reformar la Constitución. Y ahí se llevan su rato en eso. Pero no hay proyectos trascendentes en ese sentido, digamos, que puedan convocar, digamos, el entusiasmo nacional a propósito de las reformas constitucionales. Entonces ahí están proyectos de proyectos. Eso es. Y es una tristeza eso, que una constitución, si no sale de una conmoción seria, no se puede dar una nueva constitución. Y eso no es el caso en todas partes, porque ha habido reformas constitucionales, por ejemplo, en países. Bueno, claro, el ejemplo siempre viene de países que están muy lejos de nosotros, mentalmente a veces, pero por ejemplo en Islandia y en Irlanda, eso ha ocurrido, ¿verdad? Y no han salido a las calles a cortarse las carótidas unos a otros. Exactamente. No, pero en Islandia hubo cierta conmoción. Bueno, pues sí, pero hubo una conmoción que fue en el orden intelectual más que nada. Sí. Eso no importa. Pero eso está bien. Claro, así debe ser. Sí, no se cortaron las carótidas, como decís vos. No, dentro de ese problema que originalmente nos llevó a esta tertulia de hoy, hay uno paralelo, y es que de nuevo ha vuelto a salir en la prensa, ahora con más fuerza por parte del Ministerio de Educación, la rebaja que le van a hacer a 27,000 trabajadores de sus salarios porque han sido sobrepagados, ya sea por herencia o porque pagos directos o lo que sea. Por errores. Sí. Es decir, ya llevamos 2 años de gobierno. Cuando este gobierno asumió, entró con una huelga heredada que tenía que ver con parte de ese problema. Se trató de corregir en el primer año. Obviamente no se ha corregido, sigue el mismo problema administrativo de hacer pagos que no deben hacerse. Pero pareciera que ya hay mano dura para, ahora sí, obligar a que esos profesores y maestros reintegren a la fuerza. Se les va a reintegrar, los van a obligar a pagar a la fuerza. Pero la pregunta mía es la siguiente: si, por poner un ejemplo, si una persona gana 2,000 colones, por poner un ejemplo, y eso fue lo que les pagaron de más, 2,000 colones, los van a obligar a pagar los 2,000 colones por mes que han acumulado durante 1, 2, 3 o 4 años. Digamos, ese sería el objetivo de recuperar esa plata. Pero sobre esos 2,000 colones que gana una persona, le rebajan la caja, le rebajan el Banco Popular, le rebajan el sindicato, el impuesto de la renta, todo, cuando los salarios pasan para pagar impuesto de la renta o lo que sea. Muy bien. Ahora bien, igualmente le hacen otro tipo de deducciones autorizadas
autorizadas para hacer pagos a cooperativas y un montón de cosas, préstamos, tal. Entonces, si a la gente la están obligando a pagar, a reintegrar el pago que se les ha dado de más, la pregunta mía es, esos otros pagos derivados que salen del salario, ¿se van a devolver también? Vamos a poner un ejemplo, son 27,000 trabajadores. Bueno, esa es la pregunta. Son 27,000 trabajadores de la educación. $1,000,000, claro. Pero en el sistema de educación nacional, entre la ANDE, la APSE y el Sindicato de Educadores, hay 140,000 afiliados. Supongamos que esos 27,000 son afiliados a esas 3 asociaciones, a una u otra, o a las 2 o a 3, no importa cómo. Se les va a obligar a esos sindicatos a devolver esa cuota de afiliación. Porque si cada uno de ellos ahora pagara, por poner un ejemplo, que es una cifra ridícula también en lo que se paga, 1,000 pesos, estamos hablando de 27,000, estamos hablando de 27 millones por mes. Sí. Un sindicato va a devolver eso por años de años que ha recibido eso. Esa es una cosa que también tiene que ser planteada en esta discusión. La pregunta si a los del millón de trabajadores de la dólares, educación les van a obligar a rebajar eso, a devolver eso, primero deberían devolver nada más la parte líquida que recibieron. Claro, y segundo, la parte de deducciones, el Estado y los sindicatos y las asociaciones están obligados a devolver eso. Al Estado. Al Estado, claro. Por supuesto. Sí. Y los pagos que se han hecho de deudas también, ¿o no? En eso no, en eso. Pero a mí me parece que con los métodos actuales de contabilidad, con recursos electrónicos, eso no es tan complicado. Me pareciera que Me no. parece que no. No es que sea complicado, es que ya vamos, claro, ese es el problema. Además, ya tropezamos también con el esquema de si es justo o no es justo, porque hubo una serie de contribuciones, como tú señalas, que se hicieron sobre la base de un salario que no es cierto. Sí, claro. Por eso, no, es... Eso se recalcularía claro, automáticamente. Sí, calcularlo es muy sencillo. Pongamos en la mesa un tema que a la larga no nos da tiempo de hablarlo hoy, pero sí dejémoslo planteado. Todos nosotros tenemos hijos. Si uno le presta plata a un hijo, ¿verdad? Uno le presta plata a un hijo. El hijo tal vez se la paga a uno, no se la paga. Al final es una deuda. Uno le puede prestar varias veces y varias veces y varias veces y varias veces. Y tal vez uno estará deseando que algún día el hijo le pague, ¿verdad? Si no le paga. Pero uno podría pensar en un momento determinado, bueno, si el hijo no me paga, yo puedo cancelar eso. Sí, borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Y no ¿Qué pasa es lo que nada. normalmente se hace? Sí, y que no pasa nada. Sí. Entonces, ahora poniéndolo en términos institucionales, al Estado le debe plata a la caja, le debe plata a tal otra institución. Son montos que son incobrables. Exorbitantes, sí, así ¿Por es. qué no borrón y cuenta nueva? Borrón y cuenta nueva. Empezamos de cero porque es una plata que nada más es una cuenta contable, no está generando nada, está creando un problema nada más administrativo. Si nosotros eliminamos esa deuda porque decidimos eliminarla voluntariamente por voluntad política, dejamos de crear en la contabilidad nacional un problema. Pero a partir de ese momento sí establecemos reglas de que no puede haber un endeudamiento de esa naturaleza a posteriori, bajo la responsabilidad del funcionario. Claro. Y limpiamos las arcas del Estado. ¿Cuál es el problema? En el caso de la caja, por ejemplo. Limpiamos, pero es que si me dices, si el Estado le va la plata al Estado, entonces que siga la deuda. Pero no es eso, es que no es de acuerdo. Es que contablemente se utiliza como recurso para proyectar hacia futuro la sostenibilidad de ciertas cosas. Pero es que y no es cierta. No es cierta. Por eso. Vamos a la realidad real. Sí. Si eso no es cierto, no podemos estar proyectando sobre cosas inciertas. Los romanos le llamaban a eso, eran los romanos jubileo, es decir, si se perdonan las deudas. Es una condonación de deudas, eso es literalmente
el término. ¿Por qué no discutimos nacionalmente también la condonación de las deudas del Estado y limpiamos las finanzas públicas? No podríamos incluir otras que yo tengo. No, podríamos empezar a darle Vamos bulla a esto. aterrizar Vamos a sobre darle una bulla a pista esto. limpia del Estado. Dejemos eso para Sí, próxima sí, ese- discusión. Por cierto, sí, es que es interesante. Era una institución el jubileo, ¿verdad? Claro, claro. claro.